¿Qué tal? Buenas tardes, tengan todos ustedes. Continuamos con esta clase de recursos naturales. Debo recordarles que en principio dividimos a los recursos en renovables y no renovables, pero es una división muy general. Por eso optamos por un enfoque funcional, en donde en primer lugar analizamos recursos como energéticos, en segundo lugar analizamos el agua y ahora nos toca la parte de lo que son la biomasa como recurso natural, ¿verdad? ¿Para qué se utiliza? Pues ustedes saben, tienen que comer, tienen que vestir, tienen que utilizar gran cantidad de cosas en su vida diaria que tienen que ver con el aprovechamiento de los seres vivos, de la biomasa que hay en el ecosistema, ¿verdad? Bien, al ser biomasa natural nos acotamos nada más a lo que el ecosistema nos provee. ¿Qué es lo que primeramente nos provee? Recursos forestales. Y aquí en forestal está incluido todo tipo de planta, pequeña, grande, un árbol de mango, un zacate, una planta de limón o simplemente un árbol gigante, una secoya. Aquí está en este concepto incluido todo, ¿no? Y claro, el ser humano hace uso infinito de todos este tipo de recursos, ¿no? Para construcción, para muebles, para estructuras, para instrumentos musicales o para soporte para hacer construcciones de concreto, ¿no? Este uso es muy extendido y es muy importante para la madera, ¿verdad? También se utiliza como medicinas o como alimento, ¿verdad? En este caso estamos hablando de una planta amazónica que probablemente tiene propiedades contra el cáncer, la efedra, que es una medicina que es un estimulante muscular muy fuerte, o la biznaga, que se utiliza como alimento, ¿verdad? ¿Cuál es el problema de las biznagas? Su tasa de crecimiento es muy lenta, ¿verdad? Entonces, si uno aprovecha una biznaga de ese tamaño, en ese momento al matarla estás matando cientos de años o 50, 60, 70 años de esfuerzo ecológico plasmados en un organismo pequeño como una biznaga, que sí es muy rico, pero por lo mismo su vulnerabilidad ante la explotación es muy alta, ¿verdad? O bien la hoja de coca, que comentarles, no tan importantes. Son recursos forestales de los que el hombre hace utilización para lo que sea, como podemos ver, ¿verdad? Bien, pero ¿cuál es el problema, no? Como se utilizan muchos y como su oferta es poca, porque es la oferta que nos da el propio medio ambiente, es oferta natural, el problema es de que hay una cantidad limitada, 4.000 millones de hectáreas disponibles, más o menos una cantidad estimada en base a mediciones, con satélite, con herramientas de cartografía que nos dicen esa cantidad y vemos la cantidad anual que se estima de deforestación en el mundo, 13.7 millones. Aparentemente la cantidad es significativamente mucho menor, pero no, multipliquemos esto por varios años de desarrollo humano y probablemente algún día esta cifra llegue a hacer crítica a esta cantidad de hectáreas disponibles de recursos forestales para el ser humano, ¿verdad? Pero bueno, ahí se siguen utilizando, ¿verdad? ¿Cuál fue la alternativa cuando el ser humano se enfrentó a este hecho terrible de que el bosque es limitado, hay una capacidad de carga? Pues fue la agricultura, ¿verdad? Pero la agricultura es biomasa no natural, por eso esa la abordaremos en un tema posterior. Bien, un mapa que nos muestra rápidamente como reflexión en qué países, qué continentes, en qué regiones del mundo hay más deforestación o al contrario hay más reforestación, ¿verdad? Lo verde significa muy bien, están aumentando su cobertura vegetal. Lo café o amarillo significa que están disminuyendo su cobertura vegetal, ¿no? Obviamente pensamos que Sudamérica y México están con una tasa de deforestación alta, ¿verdad? Mientras que países primermundistas, incluso China, tienen recuperación. África, por supuesto, es un país donde han estado siempre relegados por el poder de las colonias, también sufre mucha deforestación, e incluida Australia, ¿no? ¿Por qué? En algunos sí y por qué en algunos otros no. Tiene que ver con la política mundial y sobre todo con el paradigma de aprovechamiento forestal, que todos sabemos que no podemos aprovechar más de lo que el ecosistema recupera anualmente con el crecimiento vegetal. Bien, cambiemos. El tema número 2 de biomasa natural, lo primero es bosque, lo segundo es los animales, los seres vivos, ¿no? Lo que tenemos a disposición en el ecosistema y que tuvimos desde el principio de la historia, ¿no? Por eso en su principio el hombre fue recolector y cazador, que equivale a recursos forestales y equivale a recursos cinegéticos, ¿no? Cinegéticos se refiere al tema de la cacería, ¿verdad? Y bueno, aquí puse una lista de los que en ese momento se me ocurrieron que son organismos que son capaces, que son blancos de la cacería y son muchos y estoy seguro que a la lista le faltan bastantes, ¿no? Esto nos deja entender que todavía hay una
presión del ser humano para cazar, para obtener animales de su medio natural, ¿verdad? Aquí no estamos hablando de ganadería, ¿no? Aquí solamente los animales que el ecosistema produce y que el hombre hace uso de ellos mediante armas, ¿verdad? Y ahí tenemos ejemplos: tigres, alces, osos, ballenas y, bueno, focas árticas. ¿Qué decirles? El tema es triste porque se ataca mucho la sensibilidad humana, ¿no? Aunque hay un grupo de seres humanos que encuentran eso muy estimulante, ¿no? El matar, quizás por placer, por ego, por el logro, ¿no? Aquí entendemos que hay dos formas, dos paradigmas de pensamiento respecto a este tema, ¿no? Bien, ¿qué decirles? Hay casos en el mundo donde resulta que la cacería puede estar muy bien o muy mal, pero esto no es una cuestión definitiva, ¿no? La cacería está muy mal vista porque se supone que es depredatoria, pero bien regulada la cacería puede ser buena, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de focas árticas. Hace unos 20 años más o menos se capturaban 350,000 ejemplares, ahora nada más se capturan 50,000, y ni siquiera es porque estuviera en peligro de extinción, sino porque la cuestión de equilibrio de precios en el motor económico hizo bajar el precio de las focas árticas, de la piel, y entonces resulta que hubo una especie de retroceso. Ahora la gente ya no quiere ir a pescar focas árticas, ¿no? Se gana mucho, muy poco dinero con ellas, ¿no? Bueno, esa es una noticia porque actualmente se siguen pescando y es una cacería sustentable, ¿no? En Botsuana resulta que se vuelve a permitir la cacería de elefantes. Si resulta que el elefante, por ser un organismo de largo ciclo de vida, es un organismo muy vulnerable a la extinción, y sin embargo hay noticias que en el 2014, hace relativamente poco, se quisieron cazar 15,000 elefantes anualmente, ¿no? Es complicada estas cifras porque a uno le asustan un animal tan icónico como el elefante, ¿no? Ok, sí, los leones o el borrego cimarrón. Hay muchos ejemplos, ¿no? Hay casos tristes, desgraciadamente, ¿no? El caso del tilacino, el caso del pájaro dodo, el caso del mamut, que aunque no nos tocó como sociedad moderna, sí nos tocó como sociedad precivilizada, y sí hubo una relación hombre-mamut, y sí los extinguimos, ni modo, ¿no? O la tortuga gigante del desierto, ¿verdad? Todo eso es algo que es la parte más triste del aspecto de la cacería, ¿verdad? Bien. Sin embargo, hay cacería sustentable, como les comentaba, ¿no? En Baja California Sur tenemos 12 UMAs para la cacería de borrego cimarrón. Una UMA, unidad de manejo ambiental sustentable, es decir, un esquema de aprovechamiento de cacería donde puedes matar uno o dos organismos y respetar a todos los demás jóvenes y hembras y cachorros, y de esa manera no afectas a la población, y con el dinero que paga este cazador, que fueron en ese tiempo como 500,000 pesos, ahora serán 800, 900, 1,000,000, no sé, con ese dinero se hacen programas de conservación de la especie, y aparte se le da dinero a la gente que vive en esas comunidades, que es muy necesario, ¿no? El desarrollo social de las zonas rurales, ¿verdad? La cacería puede ser sustentable. Bien, el tema número 3, en biomasa natural. Ya empezamos con lo que es las plantas, ahora vamos con los animales terrestres, y pasamos al tercero, los animales marinos. Aunque también se extraen plantas del mar como algas y otro tipo de vegetales, en este caso lo vamos a manejar también en este mismo tema, ¿no? La pesca, ¿verdad? ¿Y cuántas especies se pescan? Realmente muchísimas, pero en lo que es grupos biológicos, o son peces, crustáceos, o son moluscos como almejas y pulpos y caracoles, o equinodermos como estrellas, o algas que son vegetales, o medusas, ¿no? En realidad la lista no es muy grande en cuanto a los grupos genéricos, pero la lista de especies sí es gigante, ¿verdad? Hay una gran cantidad de pesquerías a nivel mundial. Recuerden que el océano ocupa 70% de la superficie terrestre. No es extraño que haya gran abundancia y gran oferta, ¿verdad? Aquí está un ejemplo, es de la almeja gigante, un caso tremendo, porque esta almeja, por ser de gran tamaño, es de gran largo ciclo de vida, y pues sí muy demandada, muy consumida, y también está al borde de la extinción, ¿no? Algunos de ellos no tienen problema con extinción, otros sí. Vamos a ver cuál es el problema con la pesca. Alternativo, la pesca es una forma de cacería, incluso algunas veces se pesca no por motivos alimentarios, sino por motivos igual que la cacería, de engrandecer el ego, de satisfacer la necesidad de que yo capture algo, ¿verdad? Bien, ¿cuál es el problema de la pesquería en el mundo de la pesca? En amarillo, en anaranjado, está lo que es el volumen de pesca que se ha sacado desde los años 50 hasta la actualidad, más o menos, ¿no? Le hemos sacado muchísimo al mar. Esto estamos hablando de 20 millones de toneladas. 20 millones de toneladas. Actualmente le sacamos como 100 toneladas de pesca al mar, ¿no?
Todo esto es biomasa natural que ha pasado del mar al aparato humano, ¿no? Interesante ver la línea azul, que es la acuacultura, así como el aprovechamiento de los bosques tiene la agricultura como contraparte, el aprovechamiento de la pesca tiene la acuacultura como contraparte, ¿no? Y nuevamente ese tema será tratado en la siguiente clase, ¿no? Entonces, regresando a la pesca, vamos a observar algo muy interesante que tienen que tener todos muy claro. En el mundo, en México y en nuestro estado, el panorama de la pesca es el mismo. Observemos la gráfica. Crece, crece, crece y de repente ¿qué encuentra? Un valle, ¿verdad? Ese valle, esa planicie en la curva nos indica que ya se llegó al máximo sustentable y que en algunos casos hay caídas que nos dicen que se ha rebasado el máximo sustentable. Existen innumerables casos en todo el mundo de especies pesqueras que se han visto extintas por la sobreexplotación pesquera, ¿no? Por eso les decía, esta gráfica es importante porque nos muestra que a lo largo de la historia la pesca ya dio su máximo capacidad como recurso de biomasa natural. Ya no se le puede sacar mucho más a alguna que otra especie perdida como la langostilla, como el cangrejo de profundidad, pero sin embargo poco a poco el mar también va a alcanzar su límite, su capacidad de carga, ¿verdad? Bien, recordemos, nuestro estado nos importa mucho. En datos que conocemos bien, 6,000 pescadores tenemos en el estado, pero son registrados, ¿no? Entonces resulta que los gobiernos y las instituciones realizan análisis y realizan prospecciones en base a esta cantidad, 6,000 pescadores, pero no saben que hay muchos pescadores no registrados, quizás sean 3,000 o 4,000. Entonces esa explotación de estos pescadores no se contabiliza en los análisis de existencia pesquera. Es un problema de información que hace que el manejo sea muy complicado, ¿no? Hay 3,000 embarcaciones ribereñas. Recuerden, en el estado casi no hay barcos grandes, casi no. La mayor parte son embarcaciones de más de 10, de máximo 10 metros, o ribereñas o embarcaciones menores, ¿verdad? 120 especies pesqueras. Muy interesante, como Baja California Sur, lo debo decir, es mi área de mayor especialidad. Somos número 1 en el México respecto a varias especies pesqueras, abulón, langosta, varias almejas. Somos afortunados porque tenemos mucho litoral y por eso tenemos una gran diversidad, ¿verdad? Finalmente, ¿cuál es el problema de la pesca? Como les comento, en todo el mundo, los pescadores no registrados, que como siguen así de forma ilegal extrayendo recursos pesqueros, pues afectan a las poblaciones, ¿verdad? Porque no están contabilizados en qué, en los permisos de pesca. Y por eso mismo, pues no hay nuevos permisos de pesca. ¿Por qué? Porque me regreso. Ya la cantidad de recursos pesqueros llegó a su límite sustentable. Ya no se pueden entregar nuevos permisos de pesca porque esto va a caer, se va a sobreexplotar demasiado los recursos pesqueros, ¿verdad? Conclusión, es un problema la pesca por esas dos mismas razones, ¿no? La pesca ilegal y la gente quiere seguir pescando, pide permiso si no hay, ¿no? ¿Qué le dices a la gente? Pues no pide permiso y se va a sacar. Chequen en tiempos de coronavirus, en la calle se ve gran cantidad de gente vendiendo pescado, almejas, cochito, y en gran cantidad. Yo nunca la había corroborado hasta hace un par de semanas, y eso significa que la gente, como no tiene trabajo, pues va al mar a pescar de manera irregular para autoconsumo y se pone a vender en las calles, ¿no? Es un problema social que no se puede criminalizar. Bien, finalmente, como conclusiones, ¿qué les voy a decir? Las tasas de aprovechamiento de la biomasa natural son muy altas. Somos 8,000 millones de personas y todos requerimos de una u otra forma vegetación o animales para lo que ya sabemos. Se llama presión sobre los recursos naturales. Constantemente le estamos presionando, ¿no? Bien, segundo, la capacidad de carga es limitada porque nos referimos solamente al ritmo natural del ecosistema de producir biomasa natural. Por eso en la siguiente clase hablaremos de la agricultura y hablaremos de la acuacultura, ¿no? Como las alternativas a este punto. La capacidad de carga natural de producir biomasa es limitada, muy limitada. Bien, hay una tendencia al desequilibrio entre consumo y recuperación. Desgraciadamente, el consumo va así y la recuperación va atrás de ello, ¿verdad? Tarde o temprano esa diferencia de niveles va a marcar que se extingan muchas especies y que probablemente haya crisis alimentarias y de recursos naturales en algún futuro. Ese es un escenario no deseable, pero perfectamente factible, ¿no? Debido a esta razón, ese desequilibrio entre consumo y recuperación. Como en todos casos se requiere un cambio de paradigma, no nada más del gobernador o los presidentes, sino de todos, desde nosotros mismos, en nuestros hijos y en los hijos de los hijos, para que en décadas
el paradigma de un aprovechamiento más racional de los recursos naturales, más medido, más controlado, pues dé sus frutos, ¿verdad? Es la última diapositiva, yo les agradezco su atención, recibo sus comentarios por WhatsApp y seguimos pendientes con esto. Muchas gracias.